junio de 1966, las Fuerzas Armadas derrocan al presidente constitucional Arturo Illia. El general Juan Carlos Onganía asume inmediatamente como nuevo mandatario. La autotitulada Revolución Argentina no es un gobierno provisorio. Es el proyecto de la oligarquía y las multinacionales que deciden tomar el gobierno y ejercerlo a través de las Fuerzas Armadas. El carácter autoritario del nuevo gobierno se hace sentir prontamente. Disolución de partidos políticos, fuerte censura sobre los medios de comunicación, intervención en las universidades. En lo económico, el plan lanzado en marzo de 1967 por Krieger-Bacena implanta la liberación del mercado cambiario, una gran reducción de los gravámenes a las importaciones, prohibiciones de la libre discusión de los contratos colectivos de trabajo y el congelamiento salarial. A mediados de ese mismo año, Los Gatos, conjunto liderado por Lito Nebbia, edita La Balsa, vendiendo 250.000 ejemplares, hecho que marca un hito fundamental en la historia del rock nacional, a tal punto que puede ser considerado como el verdadero inicio del mismo. La letra La Balsa contiene una de las vivencias de los jóvenes de la década del 60, querer desprenderse de un modo de vida rutinaria y mecanizada. Del otro lado de ese mismo simple aparece el tema Ayer no más, cuya letra tuvo que ser modificada por imposición de la RCA, que la juzgó un poco fuerte. Lo significativo de esto es que la censura aparece en el rock nacional junto con su primer disco. El tema original fue grabado años después por Morris. Ayer nomás en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Autoritarismo político y liberalismo económico actuaban complementariamente durante la dictadura de Onganía. El pueblo resistía, proliferaban las huelgas, manifestaciones obreras y estudiantiles. Las movilizaciones populares tendrían su punto cumbre en mayo de 1969, el Cordobazo. Entre 1969 y 1972 aparecen el resto de los conjuntos y solistas que conforman la escena del rock en su primera etapa: Box Day, Arco Iris, Alma y Vida, Pedro y Pablo, La Pesada, Orions Beethoven, Raúl Porchetto, León Gieco, Sui Generis, entre otros, sumándose a Tanguito, Miguel Abuelo, Los Gatos, Manal y Almendra. Es larga la carretera cuando uno mira atrás, vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Tómate del pasamanos porque antes de llegar se aferraron 1000 ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación.
músicos y el público del rock eran permanentemente asediados por la policía. Esta realidad es reflejada en Blues de la amenaza nocturna de Javier Martínez y Los perros homicidas, compuesta por Miguel Cantilo. Este mismo autor del dúo Pedro y Pablo crea dos canciones contestatarias: Yo vivo en una ciudad y Marcha de la bronca. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. ¡Marcha! 1, 2. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Como ronca, mi bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si nos encarcelan la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! 1, 2. No puedo ver tanto desastre organizado sin responder. La voz ronca de bronca, de bronca, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los 2 dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. ¡Marcha! 1, 2. Solo la resistencia, la movilización popular precipitó la caída de Onganía en junio de 1970. Destituido por las Fuerzas Armadas, es designado Roberto Livingston, aunque el hombre fuerte era el comandante en jefe del ejército Alejandro Agustín Lanusse. En 1972, el rock denuncia la tortura en letras como apremios ilegales. Por toda tu piel, la lámpara en los ojos y los ojos rojos, y el grito de loco que rompe la voz. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro!
El hambre, la miseria y la explotación son también denunciadas en temas como Pueblo nuestro que estás en la tierra y Padre Francisco. La injusticia social en fantasías sobre los Reyes Magos de Alma y Vida y Dame el Sol de Roque Narvaja. Trabajador de la zafra, ¿dónde estás? Hijo del sol, rastro de la oscuridad, dame el sol, sol de nuestra hermandad. Quiero oír tu voz para ver que estás. Nadie pensó que amargo era tu pan, recolector de 1000 cañas y una más. Dame el sol, dame el sol, sol de nuestra hermandad. Quiero oír tu voz para ver que estás. Trabajador, tu angustia es mi capital. Trabajador, tu angustia es mi capital. A pesar del apoliticismo del rock, se evoca en 2 canciones la figura del Che Guevara, Camilo y Ernesto de Roque Narvaja y Hoy te queremos cantar de Alma y Vida. Como a un río te dejaron sangrando en la ciudad. Todos debimos caer sin poder llorar. Hoy te queremos cantar, nadie te puede olvidar. Vos estás vivo en todos, como un sol. Hoy te queremos cantar, nadie te puede olvidar. Mucho más llamativo es el homenaje que hace Narvaja al integrante del ERP, Luis Pujals, muerto por las fuerzas represivas en 1971. Estas canciones son excepciones, evidencian la influencia que los integrantes de Alma y Vida y Roque Narvaja reciben de la izquierda, como ocurría con un gran sector de la juventud argentina. No fue culpa de tus ganas, tu prematura inmortalidad, sino ver a tus hermanos conociendo tu verdad. Esa fue tu sentencia, Luis Pujals. Al comienzo de la década del 70, el pacifismo surge en varias canciones. La guerra en este mismo instante de Pedro y Pablo, Don Quijote de Barba y Gabán de Alma y Vida, Seamos todos caballos y hombres de hierro de León Gieco.
larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz, el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. En algunas letras del rock nacional a comienzos de los 70 se advierte un sentimiento latinoamericanista, es decir, una conciencia de pertenecer a una identidad geográfica determinada por una unidad histórico-cultural común. Citemos, por ejemplo, Despertemos en América de Lito Nevia, Sudamérica de Arco Iris e Indios sin prisión de Contraluz. Busca un lugar, hermano, donde poder sembrar, la tierra buscar, el trabajo y la sal, y ser hombre sin escudos para poder llevar esta cruz. Ya sabes cuánto cuesta salir de la organización de minas de carbón. El árbol ya está maduro, no lo dejen pudrir. Sangre llevamos que reclama paz, mi lengua es virgen, aún suena capaz de cultivar la luz, de cantar libertad. Americanos, indios sin prisión, nuestra cultura, nuestra tierra, el sol. Claman por el honor de ser auténticos. Sangre llevamos que reclama paz, mi lengua es virgen, aún suena capaz de cultivar la luz, de cantar libertad. Con el retorno de la democracia, Cámpora al gobierno, Perón al poder, varios dirigentes de la izquierda peronista pasan a ocupar distintos cargos, intentando lograr mayor espacio dentro del aparato estatal. Si el gobierno de Cámpora parece marcar el triunfo de la izquierda, pronto la derecha comenzará a pujar en la lucha por el poder. Esta fracción estaba encabezada por el ultraderechista José López Rega, líder de la organización criminal AAA. El clima de violencia que vive el país se traslada a los recitales de rock. Esta violencia produce una contradicción en el movimiento rockero, ya que va en contra de su ideología. ¿Qué cuento nos quieren vender de la paz y el amor cuando hay un secuestro por semana y se vive en la incertidumbre?, se preguntaba la revista Pelo. Cuentan que mi amigo Sebastián quiso cantar una oración. Cuentan que otro hombre lo prohibió por parecerse tanto a Dios. Cuentan que seguro alguien lo traicionó. Cuentan que su frente sangró. Que nadie se lave las manos
El 24 de marzo de 1976 se instala la más feroz y atroz dictadura. Liquidadas todas las garantías, los militares instauran el ciclo secuestro, tortura, delación, asesinato, creando la ominosa figura del desaparecido. Semanas largas, sacrificadas, trabajo duro, muy poca paga, desocupados, no pasa nada. ¿En dónde está la igualdad deseada? Represión que te aniquila, represión que no se olvida, represión en nuestras vidas, represión. La censura impide que ciertas canciones puedan ser grabadas y difundidas. A León Gieco se le censura La historia esta, Temas de los mosquitos, Historia de amor para Francisca. La Junta Militar instauró una política de apertura a la importación que liquidó 1/3 del aparato productivo. Fueron anuladas las conquistas laborales logradas en medio siglo y el salario real se redujo a la mitad. 1,5 millones de personas quedaron sin trabajo. Las economías regionales fueron asfixiadas, sobreviviendo 2,5 millones de personas en villas miserias. El modelo permitió la concentración de capitales en manos de empresarios que crecían fuertemente a la sombra de la dictadura. Los denominados grupos económicos, empresas transnacionales, los nuevos dueños de la Argentina, participaban del endeudamiento externo, beneficiándose a través de la estatización de la deuda que creció más de 5 veces en el periodo 76-83, de 8.000 millones a 40.000 millones de dólares. Pide rebaja antes de ver el prospecto. Viaja a Marruecos, pero no le hace efecto. José es licenciado en economía. Pasa la vida comprando porquerías. Yo también. En 1980, un argentino perseguido por la dictadura, Adolfo Pérez Esquivel, recibió el Premio Nobel de la Paz, una bofetada para las Fuerzas Armadas que lo habían tenido preso sin causa durante 1 año y medio. A Videla lo sucedió Viola, que fue destituido por el general Leopoldo Fortunato Galtieri. La aparición de los militares duros en el gobierno dictatorial no logra frenar a la oposición política, sindical, empresarial, que venía resistiendo el modelo a lo largo de aquellos sangrientos años. Esta situación se patentiza en la concentración realizada el 30 de marzo de 1982, concentración que fuera duramente reprimida.
En este contexto de tensión entre militares y el conjunto de la sociedad, se produce el 2 de abril la ocupación de las Islas Malvinas. Después de la derrota de Malvinas, el rock nacional en auge endurece la crítica a la dictadura que entra en su fase final. Una nueva edición del Buenos Aires Rock pone en relieve la ideología antiautoritaria del rock nacional. Hay país, país de nubes, lleno de humo y alcohol. Cómo le canto a mi gente lo que yo siento con vos, pero cómo le cuento a la gente, país, lo que yo pienso de vos, que a mi patria la fundaron a golpes y cachetazos. Cuántas voces se callaron a machete y a balazo, pero cuántas voces se callaron, país, a machete y a balazos. País, 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 ay, país, país, país. Ay, hermanita perdida, cómo te quiero abrazar, pero sin guerras ni balas, ni muertos para llorar, pero sin guerras ni balas, país, ni muertos para llorar. Ay, país, 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 y dale, país. La guerra de Malvinas dio vuelta a la tortilla de un modo asombroso. De golpe la dictadura creyó que la música cantada en inglés era tan peligrosa como los gurkas y decidió prohibirla. El regreso de los civiles al gobierno no produjo mejores novedades en el aspecto musical que en la etapa anterior. Sin embargo, la generación más joven, que no la había vivido, dijo, bueno, cortémosla con el bajón, surgiendo así una estética bailable y divertida. En el medio del baile hubo Semana Santa, punto final y ley de obediencia debida. Después vendría el indulto que dejaría en libertad a los genocidas condenados en aquel histórico juicio. A pesar de lo manso y tranquilo, hubo figuras que se distinguieron. Alejandro Lerner, Baglietto, grupos como La Torre, SAS, Sumo, Los Redondos y Soda Stereo. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Con la era de la boludez, Divididos definió una época y se puso fin al tiempo, surgiendo el síntoma de que algo estaba cambiando. 1994. El pueblo marcha contra un modelo que acentúa el individualismo, la impunidad del mercado que lleva a confrontar a grupos de distinta capacidad económica, afectando a los más débiles. El país marcha contra el país en manos de unos pocos.
a toda la sangre que está dormida. Algún día esta cuadra va a ser como vos querías, y mañana será todo el barrio el que te siga. El redescubrimiento del Che por parte de muchos jóvenes es una muestra de que algo está cambiando. Los Cadillacs le dedican una canción, Gallo Rojo, y lo citan en el exitoso Matador. Otros, como Fidel Nadal de Todos tus muertos, usan remeras con su imagen y le dedican temas. Si en el 82 surgieron los grupos divertidos, como pesadez ideológica de las etapas anteriores, 10 años después empiezan a aparecer los que dicen dejémonos de baile y hablemos de otras cosas. Fito Páez, Divididos, Los Redondos, Las Pelotas, Los Cadillacs, Todos tus muertos y otros se están definiendo como lo contrario a esa estética bailable y divertida. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el Paseo de las Flores. Las multitudinarias concentraciones al cumplirse el 20º aniversario del golpe genocida, a las cuales se sumaron a lo largo de las 2 jornadas los grupos y solistas comprometidos en la lucha por los derechos humanos, demostraron que se ha hecho carne la convicción de que los pueblos que ignoran la historia corren el riesgo de repetirla. Casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascada en la colina de la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegría. Un Dios de fantasía, la
guerra y la poesía.